Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea. Hoy vamos a tratar un caso verdaderamente estremecedor. El primer y el peor caso de un asesino serial en el país. La historia de un hombre buscado por secuestrar mujeres y cometer numerosos asesinatos, encabezando la lista de crímenes más perversos. El asesino serial de Hwasong en Expedientes Coreanos. La década de los 90 fue una época sombría para Corea del Sur, en lo que concierne a casos policiales, por el temor y la paranoia que provocó una serie de crímenes atroces. Desde 1986 hasta 1991, la ciudad de Hwasong y zonas aledañas se convirtieron en el escenario de una serie de abusos y asesinatos hacia mujeres que impactaron profundamente a la población y despertaron el horror en todo el país. Se trata del caso criminal más grande registrado en la historia coreana, conocido como asesinatos en serie de Hwasong, el cual implicó la participación de casi 2 millones de oficiales de policía y más de 20.000 sospechosos bajo investigación. Septiembre de 1986. La primera víctima fue una mujer de 71 años, quien salió de su casa temprano en la mañana para su rutina diaria. Sin embargo, nunca regresó a su hogar. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida al costado de una solitaria carretera rural. Al principio la policía pensó que se había tratado de un trágico accidente, pero la autopsia reveló algo aún más siniestro. Había evidencia de un abuso. Lo que parecía ser un accidente resultó ser un acto cruel de asesinato. La noticia sacudió a los ciudadanos, quienes comenzaron a temer por su seguridad y preocuparse si también podrían ser víctimas de un ataque similar. Inclusive las mujeres mayores, que antes se sentían seguras en esas áreas rurales. Muchas de ellas transitaban esas carreteras solas, ya que en ese entonces Hwasong era una zona de plantaciones. Comenzaron a aparecer casos que mantenían semejanzas. Particularmente los crímenes consistían en abusos violentos y brutales. Pero lo que hacía aún más terrible esta situación era que las autoridades no lograban encauzar la investigación para dar con el responsable. Los ciudadanos vivían con miedo y la policía estaba en alerta máxima. El gobierno estableció un equipo especial de investigación ante un adversario difícil de atrapar. Durante casi 3 años, el asesino en serie logró evadir a la policía y a los investigadores. Cambiaba constantemente de ciudad y de identidad, convirtiéndose en un fantasma para la ley. Lamentablemente, los crímenes continuaron hasta que, en julio de 1988, se produjo lo que parecía ser un avance en la investigación. Un hombre de 22 años, de apellido Yoon, fue detenido, acusado de abusar y asesinar a una niña de tan solo 13 años, Park Sang-hee. La sociedad se llenó de horror y tristeza. Efectivamente, estos hechos habían sembrado el miedo en todo el país. Tras una larga y minuciosa investigación, se descubrió que este caso no era obra de un asesino en serie, sino de un imitador. Yoon confesó ser responsable del crimen de la pequeña y fue condenado a cadena perpetua. El resto de los crímenes ocurridos en el área permanecieron sin resolver durante muchos años, dejando la sensación de que el asesino aún estaba ahí afuera. Tiempo más tarde, exactamente en abril de 1991, otro crimen salió a la luz. Al igual que el primer caso, una mujer mayor de edad salió de su casa y no regresó. Su cuerpo sin vida fue hallado en el bosque con notables rastros de violencia. La historia parecía repetirse. Los crímenes cesaron por un tiempo, pero un nuevo caso fue clave para la investigación de los asesinatos de Hwasong. En enero de 1994, el cuerpo de una mujer de 18 años apareció sin vida con signos de abuso. La investigación también arrojó que el asesino había drogado a la víctima y abusado de ella, para luego asesinarla según su plan macabro. Unos días después, el asesino de este crimen fue capturado y, a pesar de negar cualquier vínculo con el caso, fue declarado culpable y condenado a muerte ese mismo año, pero la Corte Suprema revisó el caso y la sentencia se redujo a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Lo más sorprendente fue que el asesino era pariente de la víctima. El hombre era el cuñado de la mujer.
Al parecer, a fines de 1993, su esposa habría decidido terminar su relación y abandonarlo. Por este motivo, el hombre planeó el asesinato de su cuñada de 18 años. Este hombre es nada más ni nada menos que el protagonista de esta historia, Lee Chun-jae, nacido en 1963 en la ciudad de Hwaseong. Cuando fue capturado, la policía tenía sospechas sobre su conexión con los asesinatos ocurridos entre 1986 y 91, pero tuvo dificultades para vincularlo ya que no pudieron reunir suficientes pruebas. Pero todo esto cambiaría muchos años después, en 2019. El 1 de octubre de ese año, Lee fue identificado por la policía mediante una comparación de ADN con la evidencia recopilada durante los crímenes de la década de los 90. Y confesó, después de 30 años, de ser el autor de 30 abusos y 14 asesinatos en Hwaseong, incluido el de la pequeña de 13 años, Park Sang-hee, cuya muerte había causado un gran impacto en la localidad. Para ese entonces, Lee ya se encontraba cumpliendo la condena por el delito de su cuñada en 1994. Lee Chun-jae tenía un patrón habitual de ataque con sus víctimas. Buscaba mujeres solitarias que caminaban por áreas apartadas de la ciudad. Las estudiantes universitarias eran su objetivo principal. Con cautela, Lee las secuestraba, las llevaba a lugares remotos donde nadie pudiera escuchar sus gritos de ayuda y una vez allí comenzaba a golpearlas sin piedad, abusándose de ellas y quitándoles la vida de manera brutal. En cada caso, una mujer fue encontrada atada, amordazada, abusada. Las víctimas eran dejadas en lugares remotos y abandonados, ya en avanzado estado de descomposición. Es importante destacar que las motivaciones exactas de Lee Chun-jae para cometer estos asesinatos fueron un misterio durante muchos años, ya que él no proporcionó una confesión clara o coherente del porqué detrás de sus actos. Durante su interrogatorio cambió varias veces su historia y proporcionó información contradictoria a los investigadores. Por su parte, ¿se acuerdan de Yoon? En cuanto supo que Lee Chun-jae se había inculpado ante la policía, solicitó que se reabriera su caso para volver a ser juzgado. El tribunal revocó la condena original de Yoon de 53 años ahora y lo declaró inocente en un nuevo juicio por el caso del asesinato de la pequeña de 13 años. Además, se le ofreció una disculpa a Yoon en nombre del sistema judicial, alegando que la sentencia errónea había sido tomada por actos ilícitos de los agentes de investigación de ese entonces. Una vez libre, Yoon manifestó en una entrevista que él siempre sostuvo su inocencia en el crimen de la pequeña. Dijo que durante la investigación fue forzado a declararse culpable bajo torturas. Cuando Lee declaró ser el responsable de los crímenes, comenzaron a evidenciarse indicios que contradecían el perfil de Yoon con el del asesino. Por ejemplo, para irrumpir en la casa de la pequeña, el asesino debía trepar un mural, pero Yoon tenía una discapacidad en una pierna por padecer de polio, por lo que era físicamente casi imposible. Luego de haber pasado 20 años entre rejas, el hombre encarcelado injustamente podría empezar a reconstruir su vida. Finalmente, el 2 de julio de 2020, la policía de Corea del Sur anunció el cierre del peor caso de asesinatos en serie del país. El sospechoso, Lee Chun-jae, se identificó como el culpable de los crímenes ocurridos hacía más de 3 décadas. La policía ha publicado información sobre el caso en su sitio web y, por supuesto, hubo innumerables informes de noticias en línea y artículos periodísticos que cubrieron el caso. Sin duda esto generó un gran revuelo. Las personas comenzaron a preguntarse cuántos otros casos podrían haber terminado con condenas erróneas y cuántos inocentes estarían actualmente tras las rejas. La verdad se había mantenido oculta durante años y ahora que finalmente salió a la luz, el país entero quedó en shock. Hoy en día, a pesar de que han pasado décadas desde los crímenes cometidos, el caso de Lee Chun-jae se sigue recordando como uno de los más trágicos y horripilantes en la historia criminal de Corea del Sur. Algunos expertos han sugerido que los asesinatos que cometió pueden haber sido el resultado de su necesidad de sentirse poderoso y dominante sobre sus víctimas, y que la violencia y la tortura eran una forma de satisfacer esa necesidad de control tan perverso.
También se ha especulado sobre su infancia acerca de si ha experimentado traumas emocionales o abusos, lo que tal vez podría haber contribuido a su comportamiento tan violento y despiadado. A pesar de que Lee Chun-jae fue condenado por sus crímenes, su legado de horror y dolor perdura en las mentes de aquellos que lo vivieron y en la historia criminal del país. Estos crímenes fueron tomados como referencia para una obra de teatro que finalmente se adaptó a una película, Memorias de un asesino. El largometraje fue lanzado en 2003 con mucho éxito y, por supuesto, despertó un renovado interés en los ciudadanos que desconocían el caso. Un detalle sobre esta película: el director es Bong Joon-ho y el actor Song Kang-ho, ambos de la película Parásito, ganadora del Oscar. Claramente este caso es considerado uno de los más impactantes en la historia criminal del país y su legado siniestro ha dejado una huella imborrable en la sociedad surcoreana. Detrás de cada crimen hay historias trágicas de personas que perdieron sus vidas de manera violenta e injusta. Las familias de las víctimas aún viven con el dolor y el trauma de lo sucedido. Chingos, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué opinan sobre esta historia y qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. Cuídate mucho, eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos.